Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Voy a mostrarles en el playlist, si hay un playlist aquí que está en YouTube, que creo que les enviaron hoy la dirección, que se llama Bases de Datos in Vima. Hasta ahora tenemos un video ahí que es el de la primera clase, obviamente, pero pues después de esta clase tendremos el segundo video. Les copio por si al caso el enlace en el chat. ¿Listo? Por favor, abran Excel. Si ustedes ya lo tienen, entonces vamos a terminar la actividad que dejamos pendiente la primera clase. ¿En qué consiste? Pues es un ejercicio en el que vamos a imaginarnos varias cosas. Vamos a imaginar. Aquí puede que no, que sea así, puede que se parezca así, no. Aquí vamos a imaginar. Vamos a hacer en Excel una posible base de datos para Transmilenio. Y ustedes me decían la vez pasada, cuando yo les pregunté, oiga, ¿Excel es una base de datos? No específicamente. Excel es una hoja de cálculo, pero dentro de los libros yo puedo utilizar tablas que asemejan a bases de datos y poner claves para buscar datos. ¿Quiénes de ustedes han utilizado funciones como buscar V, que es la viejita, o buscar X, que es la función más nueva? Yo creo que todos hemos usado esas funciones. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hago yo es, según el parámetro de una tabla, traigo la información de otra tabla, ¿cierto? Si busco información de una tabla, pues de otra tabla, pero con una clave o con un parámetro que yo lo di en una tabla original. Entonces, básicamente estoy como haciendo una función de base de datos. Entonces, sí se podría manejar como si fuera una base de datos, aunque carece de la flexibilidad que presentan los manejadores de bases de datos reales. Pero que tiene una funcionalidad similar, sí. Que tiene una estructura en cada una de las hojas que es igual a la de las tablas de las bases de datos, también. Entonces, vamos a empezar así por la familiaridad que todos tenemos con Excel. Entonces, la idea es organizar una tabla de Excel con los datos que llevaría la tarjeta Tu Llave. ¿Se acuerdan cuando veíamos que una tarjeta inteligente tiene un número serial, no tiene contacto, pero tiene memoria, comunica datos, escribe y lee datos? Entonces la idea es pensar, ¿sí?, que nosotros mismos nos inventemos o pensemos qué datos debe llevar una tarjeta inteligente para un sistema de transporte masivo. Y la idea es hacerlo en Excel. Pero hay que tener en cuenta los tipos de datos. Sí, ustedes saben que en Excel hay una parte que se llama número y ahí le puedo definir yo los tipos de datos. ¿Cuál sería la clave primaria para esas relaciones? ¿Sí? Ustedes ya saben que es una clave primaria. Entonces, ¿qué sería la clave primaria? Entonces, la idea es construir una base de datos como si fuera para un sistema de transporte masivo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Recuerden, nosotros podemos poner varias tablas, ¿sí? Después cuando veamos los procesos de normalización nos damos cuenta, en los cuales tenemos campos que son los datos que van escritos en las columnas. Tenemos claves primarias, claves foráneas, tenemos una relación entre las diferentes claves y tenemos tipos de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Voy a dejar de compartir esto y yo también voy a abrir mi libro de Excel. Libro nuevo. Ok. Bien. Bueno, ¿qué se les ocurre? Los escucho, que estoy muy perezoso y el número serial. Sí, listo, el número serial. Ese número serial, ¿qué sería, Esteban? O Lida. Buenos días. Tardes ya. Tardes. Ese serial sería la identificación única de la tarjeta. Listo.
Un número único. Listo, entonces lo vamos a llamar, casi siempre en las tablas de datos, en las bases de datos, las claves empiezan por ID. ¿Por qué empiezan por ID? Porque es de identification o identificación que en inglés, entonces lo ponen así, ID, entonces yo le voy a poner serial, ID serial, o lo puedo poner como num serial, como yo quiera. ¿Hay límite en cuanto a los caracteres para definir el nombre de un campo? No, no lo hay. Tampoco, también yo puedo hacer esto, ponerle un guioncito bajo y decir, sí, mire, este es el ID y es el número serial. Todos esos nombres son válidos. ¿Cuándo esos nombres no son válidos? Cuando empiezan con un número. Ese nombre no es válido. ¿Sí? Pero, profe, ¿será que sí puede tener números? Sí, claro. Dentro del nombre puede tener números, pero no como el primer carácter. ¿Sí? Puede tener eso. Número serial 1 porque de pronto se me da porque tiene dos números seriales. ¿Sí? Entonces, tengo la posibilidad de escribir una palabra, una cadena de carácter que me va a describir el tipo de datos. Es decir, este campo, aquí vamos a consignar, como en una tabla de ser normalita, todos los números seriales de las tarjetas. Y listo, ID serial. ¿Qué más debe llevar la tarjeta inteligente? Ya tenemos el ID serial y esta de aquí va a ser la clave primaria, ¿no? Por eso le puse el ID. O podemos quitar el ID y ponerle el PK, primary key, listo, primary key, eso, el nombre, se entiende. El saldo de la tarjeta, bueno, listo. Entonces aquí me dicen el La serial, fecha. el ID, la fecha del registro a la que la hora, sí, claro. ¿Cómo llamaríamos esa fecha, esa hora aquí? Pues Podría ser como fecha de ingreso. sí, estábamos pensando lo mismo. Fecha de ingreso y hora de ingreso, ¿sí? Listo. Bueno, En- listo, ahí está. Alguna vez en una entrevista yo escuché que eso lo llaman validación allá en Transmilenio. Bueno, O sea, sí, estos serían los cuando datos de pasan, validación, ¿cierto? cuando pasan una tarjeta por un lector, le Bueno, llaman allá validación. Entonces, entonces una persona validación. que hace un transbordo, entonces hace una nueva validación. Más o menos sí lo entendí yo. Listo, no, me gusta el nombre, suena muy chévere. Una pregunta, ¿esos nombres tendrán que ver algo? Es decir, yo podré ponerle los nombres que se me dé la gana o tendrán que ver algo con el funcionamiento de la base de datos. ¿Qué creen ustedes? Sí, claro, deben tener alguna relación para que después, cuando se haga como el análisis de la información, se puedan relacionar entre sí los datos. Perfecto, Bonita. Sí tienen que ver. Por eso, los nombres, yo debo aprovechar la posibilidad que me dan para escribir nombres que sean entendibles. Sí, porque si yo escribo, no, es el FTY 76. Y claro, hermano, chévere, bacanísimo su nombre, está bien su cadena de caracteres, pero no me está diciendo nada, salvo que esa sea la marca de papas fritas Fritolay número 76. Ahí sí, pero por ahora no. Me dicen aquí saldo de la tarjeta. Correcto, saldo. Listo, saldo tarjeta. Sí, saldo tarjeta. Voy a poner así. Saldo tarjeta. Me dicen acá nombres y apellidos de la persona. Dice Esteban. ¿Por qué los nombres y apellidos de la persona? No sé, como algún dato asociado a ese número serial, porque ese número serial es atribuido a una persona. O bueno, podría ser un número de cédula también. Pero se trata, Antes de ese, yo pondría uno que fueras de sí o no, de poner si la tarjeta es personalizada o no. personalizado, no sé. Exactamente. Bueno, resulta que, y pensemos, yo le puedo prestar mi tarjeta personalizada a mi mamá. A cualquier Sí. persona. Listo. Si mi mamá se lleva mi tarjeta personalizada porque ella se le perdió la de ella, la dejó, se le cayó y se le fue entre una alcantarilla. A mí se me cayó un paraguas y quedó debajo de un Transmilenio, entonces no lo pude rescatar. Pasa, eso sucede. Entonces, como yo trabajo aquí desde mi casa,
entonces casi no salgo. Tome mi tarjeta que tiene saldo y vaya. Listo. Entonces, los nombres y apellidos de la persona no tienen como realmente no me están diciendo una información relevante para esta tarjeta. ¿Sí? Pero esa sirve para cuando se pierde la tarjeta y poder reclamar el saldo. Sí, pero es que Pero ya lo dijeron acá. Perdón, Esteban. Para la sí, personalizada, y hay tarjetas personalizadas, me están diciendo es como el tipo de la tarjeta que yo tengo. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo en un campo, esta es una tarjeta personalizada. Sí, personalizada. Entonces, si tomo el alimentador y cojo dentro de la media hora el Transmilenio, pues no me van a cobrar la tarifa plena. Pero eso lo saben ellos con el tipo. ¿Sí? De pronto sí va escrito mi número de cédula. De pronto. ¿Sí? De pronto va escrito el número de cédula, pero desde mi punto de vista, eso sí ya es una opinión mía, no significa mucho porque cuando usted llega allá y pasa su tarjeta por el lector, no lo saludan, no le dicen, hola Jaime, ¿cómo estás? Tu saldo es tanto. sí, No, le dicen, su saldo es tanto. sí, en Transmilenio puede ser cierto, como su merced lo dice. Sin embargo, esa información es muy importante para la perfilación del consumo de las personas. Es decir, es como las facturas. Cuando yo estoy comprando algo, yo puedo decir, por favor, ponga la factura a nombre de mi mamá o de mi papá o de esta empresa. Sí, Pero para las entidades financieras e incluso para la misma empresa a la cual se le está comprando, que en este caso es Transmilenio, sí es importante tener en cuenta el perfil de consumo y comportamiento de determinada tarjeta. Y esa tarjeta pues está asociada a una persona, a una generalmente una persona. persona natural. Entonces, en este caso, creo que puede ser más es de Bueno, intereses yo como de no la lo había compañía. pensado así. Ujú. Yo no lo había pensado así. Nunca se me hubiera ocurrido eso. ¿Sí? Yo alguna vez sí estuve, ¿cómo era? Eso fue hace muchos años. Le entregaban a usted una tarjetica, ¿sí? Y le decían, donde salga, ponga esta tarjetica en la bolsita que le van a poner ahí. Y entonces ellos estaban viendo como qué cantidad de personas estaban saliendo de tal estación, entraban por tal estación hacia otra tal estación y lo hacían así, con tarjeticas codificadas que uno cuando salía la dejaba en una bolsita. Había otras personas que se la llevaban, ¿sí? Pero podría hacer eso. De todos modos, tendríamos que tener todos tarjetas personalizadas o tarjetas de algún tipo diferente que sí me identifiquen, pero hay mucha gente que compra la tarjeta y ¿cuánto vale? 8.000 pesos, todo esto. Y ya, le entregaron la tarjetica. Exacto, mire que aquí dice Luis Javier, no es necesario solo para las personalizadas, las que al comprar una tarjeta no piden datos personales, ¿ven? Hay solamente las personalizadas, las de Sisben y otra, la de tercera edad, ahí sí piden datos personales, pero las otras no. Casi todos tenemos tarjetas personalizadas por el descuento del alimentador y todo eso. ¿Sí? O porque no, es que no tengo saldo, pero la tarjeta me presta, es decir, le quedo debiendo. Entonces, sí, de todos modos, yo lo voy a poner que Esteban me da una razón muy válida, que puede ser el estudio del comportamiento de las personas y de las rutas que utilizan. Sí, recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando hacen una encuesta ahorita que vamos a elecciones que dentro de poco, y entonces hacen una encuesta y dicen, no, le preguntamos a 5.000 personas, ¿sí? De diferentes ciudades, diferentes estatus, diferentes sexos, diferentes ocupaciones, cuáles eran sus intenciones de voto y por y a partir de la estadística, que es una ciencia, sacan las proyecciones de cuáles son los candidatos que tienen tal porcentaje de popularidad, etcétera, etcétera, y eso funciona. ¿Sí? Que nunca atinen, esa es otra cosa, pero la ciencia estadística sí funciona. Entonces, puede que Transmilenio mueva 1.000.000 de personas al día, pero que con 1.000 tarjetas sepan más o menos qué rutas, etcétera. Igual lo voy a poner como la cédula del propietario de la tarjeta. Y también voy a poner el tipo de la tarjeta. ¿Sí? O cédula dueño. Licenciado Jaime, yo tengo un comentario
No sé Claro, si lo de pronto, escucho. Es que esta sesión es para que ustedes hablen. no sé si de pronto en mi perspectiva me esté complicando de pronto un poco y de pronto la base de datos pueda funcionar de una manera más sencilla como yo la estoy visualizando. Pero yo creería que no sería más eficiente si la base de datos se organiza en diferentes tablas donde podamos tamizar la información. Es Sí, decir, señor, eso se llama normalización. Aún no lo hemos visto, ¿sí? Pero su merced ya tiene la idea. Esa idea sí existe en las tablas de datos. Se trata de hacer lo más pequeñitas posibles en algo que efectivamente se llama normalización, ¿sí? Entonces, Reinel tiene toda la razón. Entonces, no está nada equivocado, ¿sí? Pero pues como aún no lo hemos visto, no estamos haciéndolo ni aplicándolo aún, ¿sí? Pero tiene toda la razón. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Gracias. Es que me quedé con eso que acaban de mencionar. ¿Por qué sería mejor subdividir la información en un número infinito de tablas si uno puede tener una única tabla donde se condensa todo? De hecho, eso se llama consolidar información. Me causa curiosidad porque no me parece muy práctico, pero sí lo he visto que se maneja así, o sea, que el objetivo es vincular una tabla con la otra y tener pues Exacto. un parámetro de información sobre el cual se vincula una tabla con la otra, y eso lo entiendo, pero nunca he entendido es cuál es el beneficio de eso, de subdividir infinitamente la información. Bueno, Andrés le está contestando por las consultas. Resulta que las bases de datos tienen 55 años. Sí, 55 años, 1970 se inventaron las bases de datos relacionales. En esa época, hace 55 años, ¿sí? Cuando yo tenía como 2 añitos o algo así, eh, los computadores no tenían mucha memoria y no eran tan veloces. Entonces, lo que en esa época eran las cintas esas magnetofónicas que uno ve en las películas viejas, ¿sí? Entonces, para que los procesos de consulta o de búsqueda de información fueran más rápidos, dijeron, no, pues, divide y vencerás. Entonces nos toca dividir esto en pequeñas tablas, mucho más pequeñas que las otras, pero cada una de estas la podemos vincular o relacionar con otra tabla, ¿sí? Para no tener que buscar los datos en una tabla más grande. Voy a poner aquí búsqueda binaria. Venga, a una imagen de la búsqueda binaria. Sí, aquí está. Listo. Los computadores no buscan como buscamos nosotros, ¿sí? Para los computadores, los datos están arreglados uno al lado del otro y debajo de estos otros, y debajo de estos otros, y debajo de estos otros. Y aquí lo que se pone es una dirección de memoria, ¿sí? Como si fuera el apellido de esa filita. Entonces, el computador no puede leer todo esto al mismo tiempo, chan, 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 uno del otro, porque puede que el dato que está buscando esté aquí a lo último, ¿sí? Entonces, algo como esto, que es la búsqueda binaria en la que toma el arreglo o toma todos estos daticos, los divide por dos, ¿sí? Y busca primero aquí y si no está aquí, busca acá. Se aplicó también para las consultas a las bases de datos. Entonces, fíjense que aquí lo que hacen es, de todos los datos que están haciendo acá, lo dividen en dos partes. Uno para este lado, que lo llaman inferior, y otro para este lado, que lo llaman superior. Entonces, el mismo principio rige para las búsquedas o consultas de datos en las bases de datos. Mientras más pequeño sea el espacio donde yo tenga que buscar, más rápido lo va a hacer el computador. ¿Sí? Por eso Luis Javier dice aquí, menos tiempo de consulta. Andrés Felipe dice escalabilidad. Entonces, por eso se inventaron la normalización, en la cual lo que hacen es dividirse las tablas en varias tablas más pequeñas, pero porque hace 55 años los computadores no eran los tan rápidos como los de ahora. ¿Sí? Un computador este computador que es un portátil cualquiera, que tiene 16 gigas en RAM, hace 55 años 16 gigas de memoria en RAM era una cosa. No, esos computadores tenían Era como, 256K.
Era como ¿Sí? un servidor. Sí, eran como servidores, pero igual los computadores de esa época ni sueños de las capacidades que tienen ahora. Entonces, lo que les tocaba a las personas de esa época era tratar de optimizar las velocidades, las cantidades de búsqueda, la cantidad de personas que se pueden conectar, y eso pues lo lograron mediante varios métodos que son tan buenos que 55 años después se siguen usando. Entonces yo entiendo su punto de vista, Esteban, lo que usted me dice de consolidar, pero en las bases de datos sí toca hacer la vinculación. Así las diseñaron desde hace mucho tiempo. ¿Listo? El ejemplo, Ahora, perdón, que le interrumpa. El ejemplo más fácil ahí es simplemente hacer una búsqueda en un Excel que tiene muchísimos campos y uno ni siquiera sabe cómo hacer la búsqueda. Ese es el ejemplo más fácil de por qué facilitan las búsquedas. sí, claro, también. Muchas gracias. Sí, recuerden que las bases de datos son multiusuario. Pueden varias personas entrar a hacer búsquedas al mismo tiempo sobre la misma base de datos. Y también se pueden utilizar otras bases de datos. Un ejemplo, digamos acá en el INVIMA, yo tengo el número de la cédula de los ciudadanos que vienen aquí a la oficina a solicitar orientación. Ujú. Porque cuando van a solicitar el turno, pues digitan el número de la cédula. Pero yo no sé el nombre. Para saber el nombre, pues me conecto, un ejemplo, digo a la registraduría que me deje conectar a la base de datos de la registraduría y ya cuando digito el número de la cédula ya me aparece el nombre. Exacto. Usted no necesita más datos. Si usted con el número de la cédula ya lo puede ubicar. Por eso aquí también dejamos solamente el número de la cédula. No pusimos ni nombre ni apellido, no, solo cédula del daño. Y dejamos tipo de tarjeta. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Es que Jaime, por eso yo le hacía el comentario, porque a mí me parecía más, digamos, más organizado dejar únicamente la información que refiere a la tarjeta, como el serial, la fecha de creación, los saldos y eso, y ya lo que es usuario, sacarlo aparte con la información del usuario y vincularlo a la información de la tarjeta con la cédula o con un ID de Sí, usuario. no, está correcto. Pero eso no lo hemos visto todavía, Reinel, pero eso sucede en las bases de datos y como les digo, se llama normalización. ¿Listo? Y usted me acaba de dar dos datos nuevos. Las tarjetas de Transmilenio tienen fecha de vencimiento, porque usted me dijo fecha de creación. O sea, yo me estoy basando en la tarjeta de Transcaribe, y yo estoy acá desde Cartagena, y la tarjeta de Transcaribe no trae como tal una fecha de vencimiento, solamente tienen una fecha de creación y ya es lo que he visto, o bueno, es lo que estoy viendo. No, pero está bien, fecha de creación me suena. Y aquí me están diciendo ubicación del último ingreso, ¿cierto? La ubicación por donde se hizo el ingreso sería como el código del portal o la estación donde entró por última vez la tarjeta, ¿cierto? Sí, perfecto. Esto Sí, también lo es último ingreso. Ahí alguien iba a hablar, pero se quedó callada, perdón. Alguien iba a decir algo, una dama iba a decir algo. sí, no, yo que puse que la ubicación Perfecto. los Gracias, Clara. más Muy por el bien. porque no sé, Sí, porque me ayuda a saber, y calle, como nos decía, se me olvidó, Esteban, que de pronto con el número de la cédula y la ubicación, pero ahora se me acaba de ocurrir otra cosa. ¿Cómo saben que yo salgo de la estación? ¿O cómo saben por qué estación salgo? Ellos saben por dónde entro, a qué hora entro, cuánto tenía de saldo y cuánto me quedó de saldo, pero no saben por dónde salgo, ni dónde me bajo. Pero eso sí nunca se sabe. Eso sí nunca se sabe porque cuando uno pasa por el torniquete, uno no tiene que interactuar con la máquina, con la tarjeta. Exacto. Entonces, Sí, uno y de yo salida. podría irme a partir de esa locación, irme caminando 1 kilómetro hacia otro Sí, lugar y allá coger otro transporte y claro, entonces para el sistema mágicamente me teletransporte de un lugar a otro geográficamente. exacto. Pero no, Entonces, por eso dudo que utilicen esa forma para mirar exactamente cuántas personas entran o salen o algo así.
Sí, más bien yo creo que ellos cuentan, son las Lo- personas que presentan la tarjeta y las personas que salen de las estaciones. sí, Pero lo dudo que, mucho que lo sigan a uno, pues con la cámara ahí, vea, ya entró, se salió de aquí, ¿no? lo que sí de Eh, pronto pueden estar midiendo son transbordos. De pronto, de porque una pronto, tarjeta cuando se coloca por segunda vez en un tiempo definido, entonces no le van a cobrar a uno el pasaje. sí, Y pero podrían ahí de fíjese que, pronto ver dónde uno hizo el transbordo, sí, independientemente de correcto. dónde uno pudiera haberse bajado antes. Sí, perdón un momento, Juan Carlos y Luis Javier, ya les doy la palabra. Pero, sin embargo, si usted tiene con este dato del número serial, sería suficiente para saber por dónde entró y a qué ruta le hizo transbordo. Entonces, este lo tengo en duda. Lo voy a dejar aquí con rellenito. Lo tengo en duda todavía. No lo veo muy claro. Me gustó lo de saber por dónde entraba y todo eso. Ahora sí, Juan Carlos Duarte, que tenía la No, mano levantada. sí, profe, no, lo que yo le iba a decir era también el tema de los transportes, que era un proceso de interpolación. Es decir, puedo entrar directamente en la calle 72, puedo haber salido directamente en las Américas y volver a coger una ruta por la Boyacá. Entonces, en ese tema de la interpolación, en el momento que vuelvo a ingresar la tarjeta en los tiempos muertos, por decirlo así, en los tiempos que tiene habilitado en las 2 horas, puedo establecer en un radio de acción en qué estación pude haber salido. Ya. Bueno, pero no, yo entiendo. No me imaginaba eso tampoco. Pues sí, Pero pero la idea es saber si nos sirve o no nos sirve el campo del dueño de la tarjeta. ¿Sí? Igual la interpolación su merced me la está dando, pero yo con el solo dato del serial de la tarjeta, como yo le tomo la hora exacta en que entró por el torniquete, ya fuera en la buseta del SIF, en el bus anaranjado del SIF, o en la estación o en el portal, ¿sí? Yo ya sé a qué horas entró. Y desde ahí comienza a correr ese tiempo, ¿sí? Jaime, yo creo que aquí es bueno recordar de pronto un poco lo que vimos en la clase pasada, que es el contexto, ¿no? Entonces, también tenemos que tener claro cuál es el contexto de la base de datos que estamos creando. Nosotros, lo que yo entiendo es que el propósito de la base de datos es de la tarjeta, es decir, saber si la tarjeta se usó o no, cuándo se usó, qué tiempo pasó desde el último uso para generar un cobro. Yo Ok. entiendo que se puede hacer el ejercicio también de todo demográfico, de saber que cuántas personas la usan y eso, pero yo creo que eso es un resultado colateral de todos los datos que se colectan en la base, ¿no? Que le permiten ya teniendo esos datos hacer otros análisis adicionales como eso. Pero para mí el contexto de la base de datos es sencillamente tener la información de la tarjeta, los movimientos, las transacciones que hace y llevar el control. Muy bien. Listo. Había una persona, Luis, ¿qué se hizo Luis? No sé si era Luis Javier, que también tuvo la mano Todavía, profe. levantada, pero la bajó. ¿Era Ya, Luis profe. Javier? Profe, es que no sé si es que yo entré tarde o qué, pero es que según lo que estoy viendo, estamos haciendo es que se debe ver la tarjeta como un medio de pago, ¿sí? Algo en donde usted simplemente le cobra y ya. O sea, por ejemplo, usted se sube a un taxi, se paga un taxi. Usted no le piden los datos ni nada, usted piden el dinero para que pague por transacciones o lo que sea. Ver de esa manera la tarjeta es un medio de pago. Ok, está simplificándolo solo al pago. Bueno, aquí me dice que otro campo que permita conocer si se valida en Transmilenio, SIP, Bulsonal, podría ser también, pero yo creo que aquí dice este último ingreso era, sí, tenía que ser aquí en el último ingreso era la estación de Transmilenio donde entraba, y aquí podríamos poner también SIP ruta tal o Bulsonal ruta tal. Sí, es decir, aquí podemos con Como este tipo campo de que servicio. último ingreso es el tipo de servicio.
Lo que pasa es que, Son dos diferentes. O sea, sí, no aquí sería tenemos la hora en que se validó, es decir, la hora en que entró la tarjeta, ¿sí? Este último ingreso sería en el dónde nombre. hizo o cómo hizo el último ingreso al sistema, porque recuerden que yo no entro a un bus, es decir, la tarjeta no entra a un bus, ella entra a una base de datos. Entonces, aquí en último ingreso podemos decir, no fue la estación de tal parte, fue el zip de tal, ¿sí? O fue el zonal tal, o el alimentador tal, ¿sí? Entonces, y si ustedes se fijan, cada uno de los, y en el paradero tal, porque normalmente uno pasa en los paraderos, pero cada registro, cada maquinita que registra tarjetas debe adicionar un campo de datos nuevo, ¿sí? Que hasta ahora lo veo, que me va a decir cuál es el último ingreso. Sí, entonces cada lector de tarjeta de estos, ¿dónde está la presentación aquí? Cada cacharro de estos, ¿sí? De estos, ¿sí? Ellos mismos deben tener un número serial, pero este aparatejo debe tener un número serial, ¿sí? Que nosotros no lo sabemos, pero lo debe tener, porque ese nos debe permitir identificar dónde está instalado. O bien es uno fijo que está en una estación o en un paradero, o bien es uno móvil que va dentro de un bus, ya sea buseta, Transmilenio, verdecito, azulito o anaranjadito. ¿Sí? Porque Estos cacharritos deben tener un número serial, algo así Entonces, en como la vez dirección de IP. llamar el campo ubicación, último ingreso sería como el ID del validador. Exacto. Porque, profe, es que esa máquina también es la que nos va a indicar cuánto dinero estamos recaudando en cierto rango. Ese es la caja, que nos va a decir cuánto dinero tenemos en el día. Este aparatico no. Este aparatico se limita a decir la tarjeta tal entró por mi validador a tal hora. Sí, pero ahí le va Pero indicando cuánto saldo tiene. el saldo, aunque ustedes no lo crean, va y vuelve. Ah, bueno, sí, de pronto sí. Sí. De Es que pronto es cuando... como si fuera la caja del bus. Sí, sí, le entiendo. Este aparatico hace la resta Sí. y graba el dato en la tarjeta. Sí, porque yo para qué necesito tener el saldo en la base de datos. ¿Para qué necesitaría tener yo el saldo de las tarjetas en la base de datos? No Es lo dinámico. necesito. Es un dato que sobra. Sobra. Solo lo único que sé es que estos de aquí me Jaime, adicionan en un entonces, campo que se llama saldo y Jaime, estos entonces, de acá me sobre qué restan dato en haría ese el mismo campo. cálculo? ¿Cómo dice? ¿Sobre qué dato se haría el descuento del pasaje cuando lo use? Si no hay un saldo. Sobre el saldo de la tarjeta. Y este saldo puede ser positivo O o negativo. puede ser negativo. ¿Sí? Porque es un número. Una pregunta. Dime. Pero, digamos, ese saldo no se podría usar como el tema de seguridad, como un doble chequeo, es decir, debería coincidir el de la tarjeta con el de la base para que no se pudiese alterar el saldo de la tarjeta. También podría pensarse en eso, pero es que imagínense que la base de datos final estaría creciendo. Y recuerden que cuando yo tengo, es decir, la idea aquí es disminuir la cantidad de información que yo requiera en una base de datos. Entonces, si yo puedo derivar, ¿sí? ¿Cómo podría derivar yo cuánto costó ese tiquete? Pues podría derivarlo del ID del validador, del tipo de tarjeta, ¿sí? Del ID del validador, que me va a decir en dónde fue validada, y del tipo de tarjeta. Y aquí creo que puede haber otro campo que se relacione con el saldo, que sería como el tiempo de vida. Es decir, alguien lo mencionó ahorita, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, que cuando yo paso, ¿sí? Para coger el bus alimentador, cuando paso por ahí, tengo como Interpolar. un tiempo para poder coger otro bus y que me haga el descuento. ¿Cómo llamaríamos ese tiempo?
tiempo ¿Tiempo de de vida? transbordo o algo así. Bueno, ese es el Eso, tiempo extra, transbordo. Transbordo. tiempo de transbordo. Sí. Listo, tiempo de transbordo. Listo. Eso me sirve porque ese tiempo de transbordo sería, es decir, aunque lo puedo calcular, es que se puede calcular. El problema es que si yo tengo la hora inicial de validación y la hora nueva, bueno, sí, sería aquí el tiempo de transbordo. Ese se podría validar de ahí. Me estaban mencionando aquí también un campo del estado de la activación para saber si la tarjeta ha sido reportada, robada o extraviada. Voy a ser sincero, yo no sé si se puede reportar robada una tarjeta, salvo que sea personalizada. No sé. Solo personalizada, pero en la operación la deshabilita después de las 11 de la noche. Pero entonces sí tiene que haber un campo que se llame activación. Porque Por si eso yo le decía al reporto, principio que, o sea, si cuando se pierde la tarjeta, si es personalizada, le pueden devolver el saldo y colocárselo a la tarjeta nueva. Si no está personalizada, es un ahorro para Transmilenio. ok, pero yo estoy Pero, diciéndolo es por lo que nos pide aquí Esteban. pero Que ¿qué el estado pasaría? de... Qué pena Cuéntenos, Esteban. interrumpir, profesor. Ujú. Pero ¿qué pasaría entonces con la tarjeta que está en manos, digamos, del ladrón? El ladrón viaja gratis porque nadie la cancela o no sé, pues eso tendría que poder ser reconocido inmediatamente en otro lector en donde quiera ser utilizada la tarjeta que acaba de ser hurtada, por ejemplo. Porque digamos Yo- yo- a la persona ya le reponen su saldo y esa persona listo, ya vive tranquila, pero ¿qué pasa con el recurso que quedó activo en la tarjeta hurtada? Sí, usted tiene razón. Yo no había pensado en esa situación. Pues la utilizaría hasta que se le acabe el saldo y después tendría que volverla a recargar. Lo malo es que Pero le en quedaría una tarjeta personalizada que no es la de él. Entonces creo que sí es, para ese tipo de tarjetas, sí puede haber un campo que se llame activación. Porque cuando yo reporto, no, se me perdió mi tarjeta personalizada, entonces desactívela. Sí, puede ir. Natalie. sí, lo Yo que recomiendo dice el más, compañero, pero en este Perdón, caso, Reinel, es que está hablando Natalie. Natalie, por favor. gracias. En ese caso, lo que funcionaría sería como, sí, la desactivo y para ese mismo usuario genera otro consecutivo de tarjeta, con eso la otra ya no la reconoce el sistema, para Sí, claro. no darle ese saldo al que hurtó la tarjeta. Al que se encontró la tarjeta. Entonces vamos a poner el campo de activación. Reinel José, ahora sí, por favor, cuéntenos. no, yo iba a sugerir, era un campo de estado, donde no solamente sea la validación, sino el estado de la tarjeta, es decir, activo, inactivo. No sé si se quiere agregar un estado No, de es decir, iniciada o estado algo así. activo o inactivo. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Sí. Exacto. Si está en verdadero, la tarjeta está activada. Si está en falso, la tarjeta está desactivada. Profe, ¿lo vamos a hacer con tarjetas personales o normales? No, tiene que funcionar para todas las tarjetas, tanto personalizadas como Sisbén, como tercera edad, como normales. Bueno, entonces vamos a repasar porque creo que tenemos una base de datos bastante robusta. Esto es fijo que va. Fecha de validación del ingreso y la hora también van. ¿Pueden ir en el mismo dato? Yo creo que sí. Venga, a ver si esto tiene hora, fecha. Sí, sí tiene. Bueno, en Excel no, pero Hora, fecha, segundos tiene. sí, Fecha, hora, segundos. en las bases de datos sí existe lo que se llama fecha hora, ¿sí? Que le da a usted, no, pues hoy es el 22 del 10 del 25 y son las 14:44. ¿Sí? En las bases de datos sí existe este tipo de datos. ¿Sí? Este tipo de datos sí existe y lo llaman hora fecha. ¿Sí? Tipo de dato hora fecha. Pero en Excel no. Entonces por eso tocó Sí, dividirlo. está. No, pues sí ¿Sí? está, profe. Sí, en personalización.
Ah, sí, señor, aquí donde dice uno. Sí, ahí está. Ah, sí, señor. Bueno, entonces vamos a dejar todo esto en una sola y nos evitamos una columna y a esto le llamamos tiempo validación. Un instante, ¿sí? Un instante que comprende una hora y una fecha y una hora. Listo, instante validación. Pero pues las operaciones sobre este tipo de datos no se podrían hacer, ¿o sí? Sí, el problema es que hacer operaciones sobre este tipo de datos. Bueno, igual esta es una base de datos ficticia, pero lo vamos a dejar así. Saldo tarjeta sí va. Cédula dueño creo que no se necesita. Lo voy a eliminar también. Tipo tarjeta sí, porque yo tengo que saber qué tipo de tarjeta es. Fecha de creación de la tarjeta también. La ID del validador, es decir, que me diga por cuál de todos los miles de validadores de tarjetas instalados en buses, busetas, estaciones y portales entró la tarjeta. Este es el tiempo de transbordo, ¿cierto? O sea, el tiempo que se le da a la tarjeta para que transborde a otro lado y el estado si está activa o desactiva. Yo creo que ya. Sí, ahí está bien. Me surge una duda. ¿Qué pasa cuando el usuario ya no usa la tarjeta llave sino una tarjeta de banco? ¡Uy, buena pregunta, Clara Marcela! Mm, Pero esa también tiene otro ID, pues, que es el de la tarjeta del banco, sí, que está sí. conectada ya al Transmilenio. Yo creo que para esa tiene que haber otra base de datos, porque dudo mucho que el ID sea similar al de estas tarjetas. Sí, estas tarjetas tienen un número serial. Obviamente no es este número serial que está impreso. Ellos deben tener otro para despistar al enemigo, pero sí tiene que ver con esto. A la hora de programarla le tienen que dar este número o algo así, o internamente coge este número y le hace algún procesamiento matemático o algo para tener el número serial de la tarjeta. Y además en ese Pero caso no mostraría el saldo, por ejemplo. sí, no, en ese caso, Cuando uno la usa, él muestra es lo que pagó, más no lo que le queda. exacto. Sí, no, pero esa información sí no, es que una cosa es lo que nos muestra en el display ahí con el saldo, ¿sí? Y otra la información que transmite, ¿sí? A nosotros nos muestra solamente lo que nos interesa saber en ese momento, pero a la base de datos grande sí tiene que mandarle más campos. Pero de todos modos, la tarjeta de banco tendrá que tener un número serial que será diferente a las de las otras. Esto se queda, a ver, la tarjeta de banco le restan al saldo. Es decir, yo nunca he usado la tarjeta Sí. Debita automático el saldo de la débito automático, ¿cierto? Pero, Inclusive también le presta. también le presta. Sí. no sabía. Bueno, entonces tipo tarjeta de pronto tendría que tener un campo que se llame tipo tarjeta y aquí tendríamos que tener tarjeta débito y podríamos pensar que sea un campo aparte que se llame débito, justamente o únicamente para las tarjetas débito en los cuales, por ejemplo, yo digo, no, es que yo tengo 3 millones de pesos en la cuenta, pero voy a pagar el Transmilenio con esta tarjeta, ¿sí? El débito debe hacerse no con una comunicación a la misma base de datos, sino a la base de datos del banco. ¿Sí? Entonces, este campo débito me dirá banco tal, y ahí tendría que hacer una transacción por alguna pasarela de pago a un banco. ¿Sí? Que no es la misma, es decir, la base de datos del banco no es la misma base de datos de Transmilenio. Pero sí tiene que haberle una indicación dentro de la base de datos de Transmilenio que le digan, mire, eso fue con débito bancario. Débito banco. Pues yo creería que ese dato debería ir en otra base de datos de transacciones. Ahí donde esa base de datos almacene todas las transacciones que se hacen y ahí sí se indicaría con qué tipo de tarjeta pagó, si fue con la de Transcaribe o con la tarjeta del banco, el valor que se debitó y todo eso. No creería yo que debería ir dentro de esta base de datos que es como de la tarjeta como tal, la tarjeta propia del sistema masivo. Sí, entonces esto es lo que queda dentro de mí. Sí, es que el ejercicio es
los datos que yo tengo en mi tarjeta de débito. Entonces, esto tendría que ser que el validador, ¿sí?, le envía un dato diferente a otra red, a otra base de datos, Jaime, desde el mismo dispositivo, ¿sí? Desde el mismo Jaime, dispositivo validador, perdón un momento, desde el mismo dispositivo validador debe salir una información diferente, ¿sí?, que tiene que ir a otra base de datos. O tiene un campo especial que la enruta a otra base de datos. Cuénteme, no sé quién me quería hablar. Jaime, Dígame, Juan ¿cómo Carlos. está? Si lo revisan por franquicia Franquicia. las tarjetas, bien No, sea pero el tipo de tarjeta de débito o Transmilenio como tal, la figura es SIP, Transmilenio, pero ellos deben tener como una franquicia también, me imagino. Y con eso se bueno, no resuelve sé. todo. Voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo nunca he utilizado una tarjeta de débito ni una tarjeta de crédito para pagar en Transmilenio. Cuando ustedes pagan con una tarjeta de débito o crédito, ¿les sale el saldo? No, en el validador Entonces, no sale el saldo, Solamente el uso. solo sale lo que exacto. paga. O sea, no sé, No, 3.000. solamente dice, tanto le resté, pero no les muestra Exacto. saldo. ¿Sí? No, porque no debe Entonces, el tener validador, acceso a la cuenta de uno, ¿no? sí. O sea, aclara que el validador, este aparatito, que es el que debe restar y volver a escribir en la tarjeta de la llave, no escribe en la tarjeta del banco. No, solo débita. Exacto. Entonces, solamente debita. No me reescribe ningún dato en mi tarjeta inteligente del banco. ¿Por qué? Porque esa transacción va por otra pasarela. Puede ser, voy a decir un nombre, PSE, pago seguro, o bueno, alguna pasarela de pago, que verifica si la persona tiene saldo en la cuenta del banco y ahí sí debita, pero no debita en la misma tarjeta, sino en el saldo del banco. Entonces, por eso esas no estarían dentro de esta base de datos y como dijo claramente Reinel, muchísimas gracias, esa iría a otra base de datos. ¿Sí? Es decir, tendría su propia tabla para pagos con tarjetas débito o crédito que tendría otros datos y otro tipo de validación. Pero de todos modos, Claudia Marcela, muchísimas gracias por Clara Marcela, muchísimas gracias por la pregunta. Cuéntenos, Juan Carlos. Bueno, una pregunta, profe. ¿Y si en vez de tener una base de datos adicionales le pusiéramos un campo que identificara, como es el validador lo que hace es una identificación de la tarjeta? Entonces, como lo está identificando el validador en una de las columnas, podemos decir que es una tarjeta de Transmilenio o, en su caso diferente, es una tarjeta de un banco de débito o crédito, llámese. Entonces, cuando es una tarjeta de Transmilenio, se podría validar con el primer campo, que es el número serial. Con el otro, automáticamente lo que haría es invocar la información que tiene esa tarjeta, generar la nueva base de datos y como siempre le va a dar a ustedes un crédito. Un crédito es el pasaje, porque posterior a ello el banco sí tiene que hacer la transferencia en el día, porque no es automático. O sea, sí le dan el ticket de los pasajes que usted utiliza en el día, pero posteriormente en la noche esa tarjeta de débito hace la transacción con el banco, ¿no es? Por tal motivo, Bueno, yo dejaría un yo le campo soy para sincero, Juan Carlos. identificarla. Yo realmente no sé cómo trabaja el proceso con el banco, ¿sí? Pero lo que sí es que nosotros estamos haciendo es la base de datos de las tarjetas Mi Llave. Por eso, Sí, esa tarjeta de débito o la tarjeta de crédito para poder acceder al sistema no tiene, es decir, el validador parece que no graba en esa tarjeta y es que imagínense que pudiera grabar en esa tarjeta. no, yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente lo grabe, porque no es grabar, es identifique si la Sí, tarjeta, si esta es de Transmilenio o automáticamente es de un banco u otra empresa. Y como ya ellos tuvieron que haber hecho un convenio previamente, pues en la tarjeta de crédito debe aparecer la carga de uno o más pasajes para que se hagan el débito posterior. correcto, Juan Carlos, totalmente de acuerdo. Pero es que ese campo no iría dentro de esta base de datos de tarjetas, porque esto es lo que yo tengo en mi tarjeta inteligente. Voy a llamar esta hoja mi llave. Uy, perdón. Mi llave. O tu llave, bueno, no sé. Mi ¿Tu llave es parcela. que se llama? Bueno, tu llave o mi llave, ¿sí?
Eso iría en otra hoja, aquí, que sería débito-crédito. Eso sería como otro contratico. Exactamente, en otra tabla. ¿Sí? Pero En la otra asociación no tabla la haría con el código de diferente. la tarjeta. Y aquí sí estaría el código de la Por tarjeta, eso, pero el el nombre código del de la banco, tarjeta lo asociaría con la otra. que si se asocia esta con esta, Claro, tendría que asociarse para identificar si es de mi llave o automáticamente es de un banco. no me has entendido. Ponga cuidado. El validador lee la tarjeta, ¿sí? Él lee esta información. El validador lee el número serial, el mismo validador pone la hora y la fecha porque normalmente esos equipos están sincronizados con un servidor de tiempo, lee el saldo de la tarjeta, hace la resta, me escribe el saldo final, me averigua qué tipo de tarjeta es, cuándo la crearon, le escribe a la base de datos de cuál validador fue leída esa tarjeta, comienza a correr un tiempo de transbordo e identifica si la tarjeta es válida o, perdón, si la tarjeta está activa o está desactivada. Esto lo hace el validador en el momento de leer los datos. ¿Sí? Lee toda esta chorrera e internamente el validador es un computador, ¿no? Esta cacharrita es un computador. ¿Sí? Lo que pasa es que es un computador de un tipo especial. Entonces, él lee todos estos datos y los verifica. Estado, sí, check, listo. ¿Tiene tiempo de transbordo? No, porque es la primera leída del día. Ok, listo. Entonces, ¿cuándo la crearon? Correcto. ¿Qué tipo de tarjeta es tal? Ah, entonces, según el tipo de tarjeta, yo tengo que descontarle el saldo, ¿cierto? Entonces, saldo. Ah, tiene 10,000 pesos. ¿Qué tipo de tarjeta tiene? No, si es ven. Ah, entonces no le descuento, sino voy a poner un número, no sé cuánto se descuenta. 2,500 pesos. Y le escribe de nuevo el saldo. Le pone el instante de la validación y esto lo deja quietecito porque lo único que hace es tomar este número. El validador lee toda esta información y la debe guardar o la debe transmitir a la base de datos central. ¿Sí? Lo que pasa es que como estamos haciendo es la base de datos de Transmilenio de las tarjetas Mi Llave. Exacto. Entonces, si colocamos una tarjeta que no es Mi Llave, entonces es la condicional que si no está aquí, búsquela en la otra. Entonces Claro, comienza a por eso buscar. Sí. aquí dirá de pronto el número de la tarjeta, ¿cierto? Porque cada tarjeta será, entonces el número de la tarjeta, no sería el serial, sino tarjeta. Aquí será el mismo, aquí sería lo que debitó, ¿cierto? Sí. Lo que debitó, el débito. Aquí sí de pronto puede ser el tipo de tarjeta crédito débito. Aquí tendría que ser el banco, ¿cierto? Sí, porque creo que debería tener una tabla por cada banco. Sí, claro. Sí, aquí de pronto, como las tarjetas de crédito tienen fecha de vencimiento y todo eso, también iría esta. La misma ID del validador. ¿Esas dan tiempo de transbordo? Pues hay unos que dicen que son personalizadas, pero yo no me acuerdo. Yo la utilicé, pero yo no me acuerdo si me daba transbordo. Creo que no Creo daba que eso no transbordo. daría tiempo de transbordo. Esa no da transbordo. ¿Y cómo lo escribe? Y aquí pone el estado, pero esto sería para otra tabla que se llama débito y débito, con débito, con bancaria. No sé, yo no sé si todavía, no sé si funciona, pero en algún momento tiene que poderse pagar con el teléfono. No sé si funciona todavía. Sí, porque hay teléfonos que tienen NFC y también sirven pues para pagar en supermercados o algo. Podría algún día pensarse en que se pague por Transmilenio, pero pues personalmente yo no lo haría porque estoy exponiendo mi teléfono a que alguien me lo tumbe y gracias. Bueno, ¿listo? Ok. Entonces, estamos de acuerdo con que esto sería como la base de datos para las tarjetas Mi Llave. ¿Listo? O Tu Llave, o como se llame. Yo realmente no me llamo. ¿Qué tipo de datos sería este? ¿El número de serial? ¿El que se encuentra en la tarjeta? ¿Sería un número o sería una cadena de caracteres? Puede ser, voy a poner lo que es un número,
pero un número largo, ¿no? Por ahí de... Sí, un número 20. largo, 128 caracteres, por decirlo así. Un número largo. Sí, porque los números son largos. No es del 1 al 10, no, es un número largo. Instante de validación, a eso ya sabemos que es hora y fecha. ¿Listo? Saldo de la tarjeta, eso sí es un número, obligatoriamente. Y es entero. Es un número entero. Y que puede ser positivo o negativo. ¿Cierto? Bueno, sobra, porque los números enteros pueden ser positivos o negativos. Sí. Tipo de tarjeta sería, digamos, personal, Sisben y tercera edad. Entonces, esto sería un texto, ¿cierto? Sí, porque yo tengo aquí una Perfecto. cadena de caracteres. Este tiene un número aquí, pero los textos son que pueden tener cualquier tipo de caracteres que entran por el teclado. ¿Sí? Es decir, una cadena de caracteres, una cadena de texto es cualquier cosa que yo pueda escribir en el teclado. Involucra espacios, involucra números, involucra signos. Fecha de creación, eso sí es fecha. Tipo fecha. El ID del validador podría ser también un texto, ¿sí? O puede ser una dirección IP. Si es una dirección IP, sería un número, ¿cierto? Entonces puede ser texto o puede ser número. No sería la dirección IP, sino el número de la MAC, perdón. O sea, como tiene un chip, entonces dirección, número MAC. No sé si saben qué es el número MAC. Ya se los muestro. Entonces, en las redes existe un número MAC. Aquí está. O dirección MAC. Resulta que ese número se lo asignan a los fabricantes de los chips. Sí, ustedes saben. Un chip es decir, cuando yo me conecto a un puerto de red, sí, como este, aquí hay un chip. Y ese chip tiene un número o dirección MAC que es único, irrepetible en todo el mundo. Y se compone del código del fabricante, porque pues que lo hace Intel, que lo hace Semiconductor Samsung o la empresa que fabrica los semiconductores, se le asigna un código. Y también tiene un código de producto. Y este código va serializado. Entonces, esta dirección MAC es única, es irrepetible. Esta parte de acá va serializada y este sí depende del fabricante del dispositivo. Entonces, esta dirección MAC es un identificador único para el chip de la red y funciona para las redes Wi-Fi, para las redes Ethernet, etc. Entonces, ese número, ¿sí?, que yo tengo acá, pues puede ser texto o número MAC. Pero si yo lo pongo con los dos puntos, entonces ya queda en solo texto. Entonces digamos que es un texto, ¿sí?, que dice cuál es el número MAC o la dirección MAC del chip que hace la conexión a red. En el caso de los validadores de Transmilenio, pues tiene que ser inalámbrico, ¿cierto? Pero pues eso es Wi-Fi, ¿sí? Cuando llega al campo de acción de un paradero o algo donde hay una antenita Wi-Fi, se conecta a la red y transmite los datos. Pero es un número MAC, es decir, los chips de Wi-Fi también tienen un número MAC. Sí, es como cuando uno va con su teléfono y si uno se pone a mirar por allá las superconfiguraciones, cuando no tengan nada que hacer, por allá en algún lado les da el número de la MAC. ¿Sí? Este número de MAC del teléfono es diferente al del email. Entonces podría ser esa identificación. O puede ser un código que diga bus, número tal, porque los buses también están codificados. Bus número tal, de la empresa tal, en tal cosa, o paradero tal, es decir, sí, puede ser cualquiera, pero yo por eso lo dejo en texto. El tiempo de transbordo sí tiene que ser un número, ¿cierto? O puede ser una hora, ¿sí? Hora o número.
Puede ser, yo creo que es mejor la hora porque puede ser, no, porque yo puedo contar minutos, ¿sí? Yo le digo, no, usted tiene 120 minutos y después empezar 120, 119, 110, hasta cero. Entonces puede ser un número que cuente hacia atrás, ¿sí? Que indique y que al final internamente lo que haga es tomar la hora de acá, convertirla en minutos y restarla de este número. Y se sabe si tiene aún tiempo de transbordo o no. O sea, esa debe estar conectada como a la fecha hoy. Sí, Sí, para sí, que la es vaya como descontando. exactamente, sí. No, creo que en Excel aquí esta es ahora. Sí, como el Eso es la hora. Ahí está. hora. Me acordé. Mm. En el ahora le sale a usted la fecha y la y la hora. hora. Mm. Y usted puede separar, es decir, recuerden, es un computador, lo que dice, no, entonces sepáreme esto de esto y a esto de aquí conviértalo en minutos y a los minutos pues résteles este número. El programa lo haría. Sí, es que en el caso de las horas, eso tiene un equivalente en un número. O sea, cuando uno le dice formato a la celda, uno se da cuenta que esa hora tiene una equivalencia a una cifra. La verdad no sé cómo funciona, pero el Excel lo puede hacer. Y de esa manera, comienza a contar los días. Sí, y de esa manera cuando yo resto una fecha con otra fecha, él puede calcular el dato transcurrido en horas, minutos, segundos. Sí, pues yo no sé si ustedes hicieron curso de Excel conmigo, pero eso yo le enseño en el curso de Excel. Sí, pero ahí tiene Hay que una ser función automática. para eso. Ahí tiene que colocar la fórmula para que sea automática, para que le haya restado. Exacto. Pero recuerden que lo que estamos es haciendo la estructura de la base de datos, ¿sí? Y el estado. El estado es válido o no válido, ¿cierto? Entonces, eso Falso, es. verdadero. Exacto. Booleano. Falso o verdadero. Y esta sería la estructura de la base de datos. ¿Sí? Esta sería la estructura. Que puede funcionar o que puede ser similar. Bueno, es un ejercicio, nos estamos imaginando las cosas, ¿sí? La idea era que ustedes dijeran, bueno, sí, y crear esa controversia. ¿Por qué va este dato? ¿Por qué no va este dato? Porque siempre que yo vaya a diseñar una base de datos, tengo que tomar ese tipo de decisiones. Y muy pertinentes las preguntas de algunos de ustedes, que por qué no hacemos una sola, que por qué tienen que ser varias, que por qué tiene que ser así. Eso estuvo muy bien. Entonces, muchas gracias. El ejercicio salió muy chévere. Yo no pensé que saliera así. Pero estamos de acuerdo, entendieron cuál es la mecánica o cuál es la idea detrás de la creación de las bases de datos. Sí, encontrar cuáles son las unidades de información que me van a apoyar, que me van a dar la información, que me van a servir para hacer las consultas, para hacer los seguimientos, para hacer las totalizaciones o las contabilizaciones de dinero, etcétera. Eso es una base de datos. Así se diseña una base de datos. Yo pienso qué información, qué datos son los que me sirven para este objetivo. Por ejemplo, no, es que el banco, no, es que esta no es del banco, entonces no nos sirve. Podría ser, bueno, la cédula de la persona, pues sí, podría servir, pero realmente no dice mucho. Entonces, este ejercicio salió muy bien, muchísimas gracias. Esto era lo que se quería hacer, ¿sí? Lograr esto. ¿Y qué tipo de datos serían los que pueden llevar ahí? ¿Listo? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, señor. Listo, muy bien. Pues vamos a cerrar este y continuamos con este. Si hay alguna pregunta, por favor, con respecto a este ejercicio. ¿O estamos bien? Bueno, muchas gracias. Entonces sigamos. Hoy vamos a ver un poco sobre la arquitectura y los componentes de las bases de datos relacionales, porque ahora sí ya nos vamos con las bases de datos que vamos a trabajar. Vamos a definir qué es una transacción a consulta, qué son los sistemas para gestión de las bases de datos y algo del lenguaje SQL. Pero todavía es charladito. Bueno, nosotros vimos la clase pasada que una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto.
Vea. Mismo contexto. Todo el contexto, ¿cuál es? Es la tarjeta que yo tengo para entrar al sistema de transporte masivo. Ese es mi contexto. Y aquí no pusimos datos que no fueran de este contexto. Las de los bancos, esas van en otra tabla porque son de los bancos. ¿Sí? Entonces, es el contexto. Y que están almacenados de forma sistemática para usarse posteriormente. Las bases de datos son una solución para el manejo de los sistemas de archivo. ¿Por qué? Porque permiten fácil acceso a la información, evitan la redundancia de la información y permiten el acceso concurrente de múltiples usuarios. O sea, creo que uno de ustedes lo definió muy bien, que se hacen las tablas pequeñas precisamente para que varios usuarios puedan hacer las consultas entre las mismas tablas, porque qué tal todos los usuarios consultando una sola tabla consolidada, pues la velocidad de la respuesta de esa base de datos no va a ser muy buena. Bueno, las bases de datos independizan lo que es la parte de búsqueda de la estructura y el tipo de datos. Mantienen la integridad de los datos, le añaden seguridad a los datos mediante controles de acceso y auditoría. Normalmente, en una empresa, en el INVIMA, que utilizan SQL Server, a esa base de datos no tiene todo el mundo acceso. Son contadas las personas. No, eso no. Allá entra, es decir, accede a la base de datos tales y tales personas para alimentar los datos, para actualizarlos, etcétera. Para consultarlos también tendrán que tener un nivel de acceso. Y no todo el mundo llega allá y no, que venga, yo quiero ver la base de datos. No. Tienen un control tanto para la administración como para las consultas en las bases de datos. Y también existen procesos de auditoría que se encargan de encontrar los problemas y corregirlos. Las bases de datos permiten realizar copias de seguridad o respaldo y tienen los mecanismos de recuperación para los estados anteriores de una base de datos. ¿Sí? Una de las labores que toca es hacer copias de respaldo. ¿Sí? Necesariamente. ¿Por qué? Porque es que la base de datos es un archivo. El día que se pierda aquí. Ustedes sí se acuerdan que hace 2 días AWS se cayó. ¿Se acuerdan? Que dejaron de funcionar los bancos. ¿No fue el lunes? Sí, el lunes. Que no funcionaban X ni Daviplata y no, mejor dicho, eso fue una acabose a nivel mundial. Han estado, vea, calladitos. Pero cuentan las malas lenguas que ellos tienen una base de datos que se llama Elastic, ¿sí? Que estaban haciendo una modificación en una versión nueva de Elastic y eso les tumbó los servidores en la nube, el acceso a los servidores en la nube. Mejor dicho, para que vean el tamaño del problema de actualizar bases de datos. ¿Sí? Si eso fue así, eso tumbó Amazon Web Services durante un día el lunes pasado. Terrible, ¿no? Tenaz. No han dicho, es decir, se han quedado calladitos, porque es que eso no conviene. No se sabe si fue un ciberataque o fue el error de ellos, pero pudo haber sido cualquiera de las dos. Bueno, el modelo relacional sigue siendo utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Como les dije antes, 55 añitos tiene esa cosa. 55 añitos. Este dibujo que está aquí es del año 70. ¿Sí? Esto es del año 70. Entonces, y es la misma cosa. Hay una cantidad de datos almacenados. Fíjense que aquí los dibujan en diferentes cuadritos. ¿Ven que tienen diferentes cuadritos? ¿Sí? Aquí están corriendo una serie de programas que serían los que ejecutan las consultas y hay una serie de usuarios que acceden a la base de datos, ejecutan estos programas, el que sea, sobre estos cuadraditos que son las tablas de la base de datos almacenada y reciben la información. Este dibujo tiene 55 años y aún funcionan así. ¿Sí? Como les dije, ha sido un diseño muy exitoso, trabaja, aunque pues ya se quedó corto para las necesidades de los datos multimedia y del Internet, pero para otro tipo de datos, ahí está funcionando aún. ¿Y cuándo va a seguir funcionando? El día que quiebre Oracle o que cierre Oracle, hablamos. Bueno,
la base de datos establece interconexiones o relaciones entre los datos que están guardados en tablas. Y utilizando esas conexiones para relacionar los datos entre las tablas, viene el nombre de relacional. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo la información dividida en diferentes tablas que pueden estar relacionadas entre sí para que los usuarios las consulten, busquen la información de esta tabla y traigan la información de esta otra. ¿Sí? Ese es el modelo relacional. Bueno, eso en inglés es un nombre retrabalenguas, RDBMS. El modelo relacional almacena los datos de un conjunto de tablas que se relacionan o interactúan o están conectadas mediante campos comunes. Recuerden que los campos son las columnas. Sí, yo todavía sigo diciendo columnas porque pues hasta ahora estamos hablando de campos. En el lenguaje de bases de datos se llaman campos. En Excel se llaman columnas. Pero son lo mismo. El modelo utiliza conceptos sencillos para establecer estas relaciones o interconexiones entre los datos guardados en las tablas y a través de dichas conexiones obtener la información de varias entidades. ¿Entidad qué es? Creo que lo definimos la clase pasada. La entidad es la tabla. Les presento la entidad. La tabla que está identificada por un numerito, por una clave. Les presento la entidad. Esto de aquí es nuestra entidad que se llama tu llave. Y a medida que esto vaya llenándose de datos, pues podremos ir haciendo. Pero yo voy a utilizar esta columna que se llama clave primaria, número serial de la tarjeta, que me identifica la tarjeta inequívocamente y que me la hace única frente a todos los demás millones de tarjetas para hacer las relaciones con esta tarjeta y salvar los datos de esta o utilizarla en otros procesos en las bases de datos. ¿Quién quita? ¿Quién sabe que esté relacionado con las bases de la DIAN y todo eso? No, uno nunca sabe qué hay detrás de esas bases de datos. Bueno, el modelo asocia la teoría de la normalización, que alguien ya la preguntó, y esa normalización evita comportamientos anormales durante los procesos de manipulación de la información. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué características tiene el modelo relacional? Pues las tablas se componen las bases de datos se componen de varias tablas y las relaciones que existen entre esas tablas. Las tablas, igual que en Excel, son un conjunto de registros y campos. Los registros son las filas, los campos son las columnas. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. No. Se llama tu llave 1, se llama mi llave 2 y así sucesivamente. No hay dos tablas con el mismo nombre. Y tampoco pueden compartir registros. No, es que este registro de aquí, este tipo de tarjeta, está compartido con otra tabla. No está compartido. Pertenece a esta tabla y a través de este número serial yo lo relaciono con el tipo de tarjeta que está en la otra tabla. Pero este datico que yo tengo acá, ahí está. Esto no tiene los diagonales. Bueno, este datico que yo tengo acá no puede estar en otra tabla. Está en esta tabla de acá. ¿Que lo puedo leer? Sí. ¿Que lo puedo traspasar a otra tabla? Sí. ¿Que puedo crear un conjunto, un subconjunto o una tabla nueva con información de las otras dos tablas? También. Pero solamente pertenece a una tabla. Las relaciones entre tablas se hacen por medio de las claves primarias o principales y las claves ajenas, foráneas o secundarias. ¿Sí? Esas son las que me permiten a mí hacer la relación entre tablas. Como les dije, es casi como las funciones de como buscar X en Excel. Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos, ser únicas e identificarme el registro de forma inequívoca. Y ya habíamos hablado que son los números seriales, los códigos de barra, los números de cédula, NIT, placa, dirección, etc. Entonces, cada una es inequívoca. Incluso esta dirección MAC es inequívoca y es única. Solamente me identifica un chip. Listo. Las claves foráneas, y no se pueden clonar. Es como el email del teléfono. Bueno, el email del teléfono sí
Debería hacerlo, pero ese sí se puede clonar. Estas no, porque estas vienen grabadas dentro del hardware del equipo, del chip. No se pueden clonar. Las claves foráneas se colocan en la tabla del destino. Jaime, Dígame. disculpa, una pregunta. Uy, batch PGMs. Ah, esos son los ya, no me asusté. Estos son los procesos batch, o sea, los procesos que están corriendo dentro de asociados a la base de datos. ¿Qué son estos procesos? Pues aquí los llaman ya batch PGMs, pero nosotros los vamos a llamar consultas o transacciones. ¿Sí? Son las consultas o las transacciones lo que está corriéndose dentro de la base de datos. Son los programas almacenados mediante consultas o transacciones. Lo que pasa es que el dibujo es original, yo no lo toqué, ¿sí? Entonces, por eso aparece ese nombre. ¿Listo? Pero no. ¿Era esa su pregunta, Esteban? No, creo que ese era otro compañero. Sí. El Sí, problema señor. de no verlos a ustedes. Cuéntenme, Gracias. Reinel. Gracias, sí, señor. Es que cuando su merced explicó esa gráfica, entendí todo, cuál era el rol de cada una de las figuritas, menos esa del Bass PGMs, que no era No, claro es como que para mí. para hacer qué las rol cumple la consultas, figura. para hacer las consultas, yo construyo unas especies de programitas, ¿sí? Como los macros en Excel, ¿sí? Algo así. Yo construyo un programita en lenguaje SQL que es el que se encarga de, bueno, voy a leer la tabla. Listo, leo la tabla. Ahora tengo que buscar todos los datos que empiecen por la letra A. Bueno, entonces hago la búsqueda de todos los datos que empiezan por la letra A. A esos tengo que sacarlos y grabarlos en otra tabla. Bueno, entonces voy a sacarlos de aquí y los voy a grabar en otra tabla. Esos son procesos batch o procesos que están ejecutándose o procesos en ejecución, pero son básicamente las consultas que cada uno de los usuarios está haciendo. ¿Sí? Más adelantico, cuando empecemos a ver SQL, vamos a ver eso. Creo que alcanzamos a definirlo hoy. Muchas gracias. No, a la orden. Y me gusta que hagan preguntas, hagan todas las preguntas. Lo peor que puede pasar es que yo les diga, no sé, pero lo consulto, porque yo no me las sé todas tampoco. Bueno, las claves foráneas son las que se colocan en la tabla de destino. Jaime, disculpa. Justo ahí. Yo tengo una pregunta. Bueno, una pregunta no, es más bien, ¿cómo cuando ahí dice que la llave debe ser una única y equívoca, perdón? Yo entiendo lo de única, pero ¿cómo hace uno para que una llave sea inequívoca? Porque no se repite. Y me identifica totalmente el registro. Por ejemplo, vuelvo acá. Este número serial me identifica esta tarjeta que tiene estos datos de acá y solo esa tarjeta. ¿Sí? Y el número serial es único. Entonces empiezan en 001, 002. Bueno, ahí no me los va a mostrar, pero bueno. Y aquí siguen los números seriales. Y no me los va a repetir. Pero cada numerito de estos me identifica esta tarjeta. Recuerden que las bases de datos son una representación de objetos que existen en la vida real. ¿Sí? Por ejemplo, la base de datos de los root son los números, ¿sí? El número que identifica una persona, que lo llaman contribuyente, pero que es una persona que está viva y existe. Entonces, esta persona identificada con este root tiene que actuar como un contribuyente en el momento de pagar sus impuestos. Entonces, el objeto del mundo real es la persona. ¿Sí? Esto es un objeto del mundo real. Bueno, yo soy un objeto del mundo real. Soy una persona. Pero este root me identifica a mí ante la identidad que me define a mí como contribuyente que paga impuestos. O, por ejemplo, la matrícula del avión. ¿Sí? O, bueno, la placa del carro, para no ir tan lejos. Entonces, esta placa está identificando un carro que existe en la vida real. Es un objeto real. ¿Sí? Y ese carro pues tiene una capacidad, tiene un modelo, tiene una marca, ¿sí? Tiene un color,
tiene un dueño, ¿sí? Entonces, esta placa identifica un elemento de la vida real, un objeto de la vida real que tiene varias características. La cilindrada, ¿sí? ¿Cuántos tiene? Tiene un motor, ¿sí? Es decir, identifica ese carro y ese carro, ¿sí? No estamos gemeleando placas todavía, pero me identifica este carro. Y tiene un número serial de chasis, etcétera. Entonces, estos datos que uno los ve cuando mira la licencia de tránsito del carro, pues son los que están expresados con esta placa. En la placa no cabe toda esta información, no, pero por eso le asignan a usted esta placa para que le corresponda a toda esta información. Y lo identifica inequívocamente, ¿sí? Porque al decirle aquí este número serial del chasis, no hay otro carro que tenga ese número serial del chasis. Bueno, hay talleres que sí lo hacen, pero pues no estamos hablando aquí de los chanchullos que se hacen acá, en Colombia, ¿sí? Cuando gemelean los carros y todo. Pero eso es básicamente, lo identifica, es una sola placa, es única, y lo identifica a este objeto de manera inequívoca con una serie de características. ¿Listo? No sé si quedó entendido. Sí, ya me quedó más claro. Es que yo había entendido el término inequívoco desde otro punto, ya desde el punto de a prueba, como a prueba de error o a prueba de equivocación No. del uso, pero ya me quedó muy claro. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Entonces, en este diagramita podemos ver la clave primaria. Aquí tenemos al empleado. El empleado es un objeto de la vida real porque es una persona. Entonces, esta persona tiene un número de identificación, va a ser su número de cédula, de extranjería, de pasaporte, de seguro social, un número que identifica a esa persona, tarjeta de identidad, lo que sea. La persona tiene un nombre, tiene un apellido, se gana un salario y vive en algún lado. Estos datos de aquí no le identifican. ¿Por qué? Porque probablemente si se llama Jaime, va a haber otro Jaime. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Esteban, está Eduardo, bueno, aquí de pronto hay tocayos, ¿sí? Y puede haber otra persona que tenga el mismo apellido. Y puede haber otra persona que se gane el mismo salario y puede vivir cerca a otra persona. El único número que realmente lo identifica totalmente, inequívocamente, es la clave primaria, que es su número de documento de identidad. Esta es la tabla de empleados. Ahí solamente guardo los nombres, los datos del empleado. De pronto guardaría el número del teléfono y la dirección de correo electrónico. Listo. Departamento, bueno, no sé. No es necesario más. Pero con esto lo identifico. Aquí tengo otra tabla que se llama datos del empleado. Estos ya vienen a ser los datos de la empresa, relacionados con el mismo empleado. Pero fíjense que está utilizando como el ID de empleado el mismo número de la clave primaria. Entonces, esta es una clave foránea o foreign key o clave secundaria o clave ajena que yo le pido prestado a la tabla de empleados para no tener que volver a escribir toda esta chorrera, ¿sí? Ni los datos del número, ni el nada. Le pido solamente este número, solamente el número y eso me lo identifica. Entonces, ahí ya tengo el número del empleado y tengo los años de servicio del empleado. Pero yo estoy haciéndolo con este número de acá. Entonces, aquí, como estoy definiendo el objeto o la entidad empleado, que es un objeto en el mundo real, entonces lo defino lo identifico con su clave primaria, como el número de su cédula, y en la tabla de empleados, que ya es una tabla interna, que no es una entidad del mundo real, ¿sí? Utilizo la misma clave primaria de esta tabla como clave foránea o clave secundaria, pero en esta otra tabla. Y aquí también lo identifico, porque este número sigue siendo inequívoco y único. ¿Listo? Esa es una forma de entender las claves primarias y las claves secundarias. De todos modos, vamos a hacer ejercicios sobre eso. Todo en Excel, no se preocupen. Recuerden que la estructura de la tabla de Excel es la misma estructura de la tabla de las bases de datos. Bueno, y ya esta es la película completa. Ahí está el cuadro completo. Entonces, una base de datos guarda una cantidad de información. Pueden ser figuras, hechos, observaciones, valores, estadísticas, lo que sea.
Lo llaman datos en bruto. Los almacenan en forma de tablas. ¿Para qué? Para facilitar el procesamiento de datos. ¿Sí? Este procesamiento de datos me da información. ¿Y la información para qué sirve? Pues me sirve para saber si estamos vendiendo, dónde hemos vendido, cuánto hemos comprado, ¿sí? Toma los datos que están acá, los procesa y puede organizarlos, clasificarlos, categorizarlos. Y además de eso, hay algo que se llama la lógica del negocio, o el business logic, que son las operaciones que tiene que hacer mi empresa. Bueno, pues llegó un pedido. Sí, llegó un pedido, lo toman en una parte, anotan ciertos datos del pedido y esos datos tienen que ir a otro lado. Tiene que ir una información para contabilidad, tiene que ir una información para comercial, tiene que ir una información para compras, tiene que ir una información a fidelización del cliente. Entonces, la lógica del negocio es el cómo opera mi organización los datos que están en esta base de datos. En este caso, la lógica del negocio, ¿cuál sería? El validador lee toda esta información, la leyó así en un solo tacazo. Verifica el estado, correcto, válido, listo, sigo. Si esto está falso, no sigo. Y no hace más, se quedó ahí, valida. Verifica qué tipo de tarjeta es. Es una tarjeta personalizada. ¿Tiene tiempo de transbordo? No. Es una tarjeta normal. Ni siquiera mira el tiempo de transbordo. ¿Por qué? Porque es una tarjeta normal. Ni siquiera lo mira. ¿Para qué lo mira? ¿Sí? Fíjense que hay una lógica diferente si mi tarjeta es personal o si es una normal. Si es una personal, pues mira el tiempo de transbordo para ver si lo hay. ¿Sí? Porque dependiendo de ese tiempo de transbordo, tiene que quitar el saldo aquí. Pero si es normal, ni siquiera lo mira. ¿Sí? Entonces, hace una operación totalmente distinta dependiendo de lo que lea en este dato. Entonces, si es personal y tiene tiempo de transbordo, entonces ya sabe cuánto tiene que quitar de aquí. Entonces, mira aquí, ¿tiene saldo? Sí tiene saldo. ¿Cuánto le quito? No, solo quítele 2,000 barras. Listo, entonces, a este número que está acá, réstele 2,000 pesos, borre, bueno, este no se borra, ese se queda. Anótese el instante de la validación, ¿cierto? Y póngase, identifíquese usted como el ID validador. Y almacene estos datos, ya una vez procesados, para que cuando el bus pase por el frente de una de esas estaciones Wi-Fi, transmita los datos a la base de datos grande o llegue la hora, porque eso no es a toda hora que están transmitiendo, ¿no? Ellos llegarán, no, el paradero de la calle 63 con Caracas, bueno, si estuviera funcionando, tiene que hacer la descarga de datos a las 3 de la mañana. Bueno, entonces ahí almacena una serie de datos y los manda a la hora que es. Y además de eso, pues como es un computador, abre la puertica y le muestra el saldo a la persona en un displaycito. Esa es la lógica del negocio. ¿Todas las lógicas del negocio son diferentes? Pues claro, porque dependen del proceso que yo voy a hacer con esos datos. ¿Quién se inventa la lógica del negocio? ¿El ingeniero de sistemas? No. Eso debe ser un equipo de personas que son las que saben cómo opera el negocio, qué datos necesito sacar de aquí para poner allá o para utilizar de alguna forma, y ahí sí la programamos. ¿Sí? Pero la lógica del negocio es algo así, es como un programa o una secuencia de pasos que se van ejecutando dependiendo de algunas condiciones, dependiendo de un conteo, si se cumple esto, si no se cumple lo otro. Esa es la lógica del negocio. ¿Con qué trabaja? Con los datos que están en la base de datos, pero implica también los procesos de la organización, o en este caso, el sencillo proceso de nuestra tarjeta de Transmilenio. Finalmente, bueno, eso está en un computador para procesamiento de datos, que normalmente no es un computador, es un servidor. ¿Sí? ¿Por qué se lo llaman servidor? Porque necesita darle acceso a varias personas al mismo tiempo
y necesita manejar la cantidad de datos correspondiente a la base de datos, que no son pequeños. Es decir, no es una memoria USB. ¿Sí? No es una memoria USB, es un arreglo de discos duros, sí, un arreglo de discos duros bastante grande, bastante poderoso y normalmente con redundancia. ¿Sí? ¿Cuántos discos duros tiene? Mejor dicho, hay una redundancia que se llama RAID o RAID y que hace de respaldo de los mismos discos duros en otros discos duros. Es decir, como les dije, son 55 años de avances tecnológicos para evitar que las bases de datos se pierdan. ¿Sí? Pero esa básicamente trabaja así. Entonces me toca cambiarle aquí el nombre de computador por el de servidor para procesamiento de datos. Entonces, no es sencillo, pero no es imposible de trabajar eso. De pronto uno no necesita meterse con la lógica del negocio. ¿Por qué? No, yo solamente necesito hacer ciertas consultas de cierta información para poder hacer mis informes, para poder llevar mis tablas actualizadas, etc. Bueno, ¿qué es una tabla? Pues eso lo sabemos todos. Es una colección o agrupación ordenada de datos que tiene una estructura matricial, filas y columnas, como un triqui, como una hoja de Excel. Columnas, filas. ¿Sí? Esa es la tabla. Bueno, esa tabla me faltó algo aquí. Darle formato como tabla. ¿Sí? Porque eso sí es importante. Sí. Estas Profe, tablas. con respecto a eso que dice, yo he visto que sugieren hacer eso. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea de transformar un rango de columnas, filas a una tabla? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Sí, o sea, porque digamos, no sé, si yo subo eso a un Power BI, él me lo lee, pero también me identifica que ese mismo rango de filas es una tabla, como ahí en Excel hiciste, que lo convertiste a una tabla. Bueno, lo que pasa es que estas tablas en Excel, yo siempre he dicho que son la mejor práctica que hay para trabajar en Excel, ¿sí? Que le ayudan a uno muchísimo, sobre todo porque lo obligan a ser ordenado, primero, ¿sí? Nos obligan a ser ordenado. Nos obligan a que estos datos de aquí sean homogéneos. ¿Qué quiere decir que sean homogéneos? Que si esto es un número largo, pues todos de aquí para abajo sean números largos, ¿sí? Me obliga a que si por aquí donde yo tengo que hacer el tiempo de transbordo implica una operación, todas las filas o todos los registros o todas las celdas en esa columna hagan la misma operación. ¿Sí? Es súper ordenado. Además que tienen los filtricos que ayudan una cantidad y los filtros los filtros de texto, pero el filtro que yo aplico en cualquier columna filtra toda la tabla, es decir, me reordena toda la tabla. ¿Qué otra cosa tienen de chévere? Que yo puedo hacer movimiento de columnas solo con, es decir, puedo hacer la selección de un rango de datos solo con un clic, ahí, y que se les puede poner nombre. Como en Power BI uno le pone nombres a los modelos de datos, pues aquí lo llamamos tarjeta Transmi. Tarjeta Transmi. Y entonces, las celdas ya no se van a llamar E2, sino si yo voy a hacer alguna operación aquí, puedo decirle, no, esto es tarjeta Transmi, tarjeta Transmi, y le puedo decir columna, y fíjense que me dan los nombres de las columnas. No, pues la columna de estado de la tarjeta Transmi. Estos son los paréntesis cuadrados. Esto es como Power BI heredó esta forma de trabajo en tablas de Excel, porque Power BI es un producto que antes estaba puesto en Excel. Solo que hace 10 años dijeron, no, ¿sabe qué? Sáquelo para venderlo por otro lado. ¿Sí? Entonces, pero es eso, es por eso. Profe, y también es más fácil manipular la tabla respecto a la fórmula. Yo la copio, Claro, eso es, o sea, la va copiando automáticamente y cada vez que ya ingrese un dato se sí, va claro. tomando el mismo Sí, formato. claro, todo. No, esto es lo mejor que hay. Sí. Menos mal que se las inventaron. Entonces, esas tablas de Excel, así funcionan las tablas en las bases de datos
Power BI también tiene una parte de base de datos porque también yo puedo hacer relaciones entre tablas. Las mismas relaciones de las bases de datos relacionales, perdón la redundancia, se pueden hacer en Power BI. Bueno, no todas, pero sí es la misma idea. Entonces, todo eso está relacionado. Recuerden que todas estas aplicaciones surgieron para darle soporte a las empresas. ¿Sí? Si no hubieran habido empresas, no existirían estas aplicaciones, porque son los que las compran y las utilizan para mejorar sus procesos y ganar más plata. Al final es eso. Bueno, entonces las filas se llaman registros, las columnas se llaman campos. Cada columna tiene un tipo de datos o data type. Recuerden que yo insistí que esto tenía que tener un tipo de datos, un tipo de datos, un tipo de datos. La columna tiene que ser debe tener el mismo el data type y es el mismo para todos los registros en la columna. No es que aquí yo pongo una fecha y aquí pongo un número y aquí pongo un texto. No, nada de eso. No, es el mismo tipo de datos para todos los de la columna. Y en las bases de datos pues tenemos números enteros, números decimales, o sea, con punto decimal, horas y fechas, textos y booleanos. Pero profe, esos mismos, ¿sí? Nos faltaron fue los números decimales, pero porque no dio. Y siempre un solo tipo de dato por columna. Lo mismo que en Excel cuando yo defino la tabla. Y aquí tenemos una tabla, ¿sí? Tenemos los nombres de la columna o encabezados de la columna, que también se usan en Excel. Un serial que viene a ser la clave primaria. Una serie de encabezados, columnas o campos que me están identificando cuáles son los datos que están escritos en cada uno de los campos o columnas, una serie de filas que pertenecen al mismo dato, es decir, el código 007 es Razumden, que vive en Bangalore, se gana .15 de comisión y su número telefónico es este. Pero todos los datos pertenecen a esta persona, Razumder. Sí, aquí está Alex, que vive en Londres. Todos los datos pertenecen a Alex, solo a Alex. Y en las celdas o datos tenemos valores. Esa es la misma tabla, solo que los llamamos registros y los llamamos campos. Sí, esos registros y campos. Y tenemos una columna especial que se llama clave primaria. Bueno, una base de datos relacional, en una base de datos relacional todos los datos se almacenan y se acceden a ellos por medio de las relaciones, ¿sí? No hay otra forma de acceder. Yo tengo que hacer una búsqueda o una consulta aprovechando las relaciones entre las tablas que se hacen usando las claves primaria y foránea. Hay un tipo especial de relaciones que almacenan datos, entonces se llaman relaciones base. Y el resultado de esa operación es una nueva tabla. Hay otras operaciones o relaciones que no almacenan datos, que se calculan para aplicar al aplicar operaciones relacionales, y estas se llaman relaciones derivadas. Y toda la implementación, ya sea para almacenar o no almacenar datos, para consultar, para mirar, para revisar, para grabar, para borrar, para modificar, se llaman, dependiendo de dónde esté leyendo uno, transacciones, vistas o consultas. ¿Sí? Estas relaciones expresan información de varias las relaciones expresan información, aquí debe decir tabla, que actúan como si fuera una sola tabla. Sí, ahí debe decir tabla. Voy a dejar corregirlo. Qué pena con ustedes. Tabla. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es la transacción? Pues es la unidad de trabajo ejecutada sobre el sistema de bases de datos. Y se ejecuta de forma confiable e independiente de otras transacciones. ¿Por qué? Recuerden que una base de datos siempre va a tener más de un usuario y están diseñadas para soportar las consultas o transacciones o queries que hagan varios usuarios al mismo tiempo. Realmente no es al mismo tiempo, ¿sí? Pero pues
como los seres humanos no entendemos el concepto de un tiempo en milisegundos, o sea, la milésima parte de un segundo, pues parece que todo el mundo está al mismo tiempo ahí. Sí, pero realmente son una detrás de la otra, pero en escalas de milisegundos. Entonces nosotros ni nos damos cuenta porque para nosotros eso no existe. Es decir, si nos es difícil imaginar un segundo ahora, imagínense la milésima parte de un segundo. No hay manera de imaginarse eso. Bueno, la fiabilidad significa que si falta un paso durante la transacción, esta va a fallar en toda su totalidad. Si hay un paso malo en la transacción no funciona. ¿Quiénes de ustedes están trabajando o trabajan en Power BI? ¿Nadie? Bueno, Ingrid, Natalie, bueno. Estas transacciones son las mismas que yo hago en Power Query cuando estoy leyendo un archivo antes de pasarlo a Power BI. Si me falla uno, falla toda la totalidad. Y se ejecutan una detrás de la otra. Y de hecho en Power BI también se llaman consultas, ¿sí? O en bases de datos las llaman queries, pues por su nombre en inglés. Pero realmente también se pueden llamar transacciones o consultas. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de estas transacciones? Pues estas transacciones son ácidas, ¿sí? Pero pues eso viene de un modelo que tiene las siglas A, C y D en inglés. La primera A significa atomicidad, que es la propiedad de que son todo o nada. Es decir, o se ejecutan todas o no se cumple ninguna. O todos en la cama o todos en el suelo. Eso se llama atomicidad. Si hay una que falle, no funciona ninguna. La C es de consistencia. La transacción toma un recurso en un estado estable y lo lleva a otro estado estable. ¿Qué quiere decir el estado estable? Pues el dato está aquí, durmiendo plácidamente en su base de datos. No está haciendo nada hasta que lo llama. Por eso está quieto ahí en la base de datos. Quieto, relajado el dato. Chévere. Lo llamaron para hacer algo. Ah, bueno, va, lo usan. Normalmente los datos se dejan usar y después vuelve a la base de datos a seguir en su estado de reposo o su estado estable. Entonces, es decir, el dato está definido, no queda volando por ahí. Debe quedar en otro estado estable. Esa es la consistencia. Aislamiento o isolation, la letra I. Es el efecto que una transacción no es visible para otra hasta que haya sido consolidada o confirmada. En bases de datos se llama committed. Es decir, yo diseño mi programa en SQL, la ejecución de mi secuencia SQL para hacer mis transacciones o mis queries, como ustedes quieran llamarlo, pero hasta que yo no la envíe, hasta que no haga commit, es decir, es más allá de darle enter, hay que decirle commit, hágale, ejecútela, córrala, ¿sí? Entonces, no funciona. Yo puedo tenerla en pantalla y haberla hecho y pero si no le ejecuto, pues no hace nada. No interfiere con ninguna otra transacción. Es como si no existiera. Y por eso se llaman aisladas. Y por último, la durabilidad. Los cambios hechos por una transacción confirmada, es decir, que le hayan hecho commit, son permanentes. ¿Sí? Ahí se quedan. Y deben sobrevivir un fallo del sistema. Sobrevivir el fallo del sistema es que tienen los mecanismos para respaldar las bases de datos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes estuvo conmigo en el anterior curso de ciberseguridad, que hablamos de la CIA, de la TEA-CIA, que había la disponibilidad, la CIA. La parte de esto se lo inventaron fue para preservar las bases de datos. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de backup, de respaldo,
de manejo seguro de la información giran alrededor de conservar las bases de datos, los arreglos de duros RAID, los discos duros redundantes, los servidores con doble fuente que nunca se van a apagar, con los centros de cómputo que tienen aire acondicionado, detectores de humo y toda esa cosa. Todo está diseñado para salvaguardar las bases de datos, toda esa confiabilidad de la CIA, toda esa disponibilidad o availability, ¿sí? Toda esa, se me olvidó la I, bueno, la I, se me olvidó. Todo está diseñado para que las bases de datos sobrevivan, porque son muy importantes para cualquier organización, son súper importantes. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar bases de datos? Proporcionan seguridad a los datos, ¿sí? Desde que se entran, se procesan y son solicitados hacia un usuario o sale. Mantienen la consistencia y la integridad de los datos. Permiten generar respaldos y recuperación de los datos. Se controla el acceso a los datos con políticas de niveles de usuario. O sea, una persona que es la administradora de la base de datos, otra que alimenta los datos y finalmente unos que usan los datos. Pero los que usan los datos no los administran. Sí, el administrador puede hacer de todo, pero si yo solamente soy usuario, entonces solo puedo hacer consultas. ¿Sí? Pero otra persona podrá hacer modificación en los datos. ¿Listo? Hagan de cuenta en los call centers. Las personas les dan una base de datos con un listado de personas a quienes deben llamar a ofrecer cosas, pero ellos no alteran el listado. Ellos les dicen, no, este sí, este no, este no, este no, este sí, pero el listado lo puso otra persona que tiene un nivel de acceso mayor, que es el que crea esos listados. Mantienen la redundancia de los datos al mínimo. La redundancia es cuando yo repito datos, ¿sí? Entonces, si tengo varias columnas que tienen el mismo tipo de datos, no, eso no sirve, eso no sirve. Haga una sola clave, así sea una tablita chiquita, y relacione las otras, pero no deben repetirse los mismos datos en varias tablas. La redundancia toca evitarla. Los datos se comparten entre varios usuarios al mismo tiempo, porque las bases de datos no se ejecutan en un computador normal, se ejecutan en un servidor. Y el servidor, como lo veremos más adelante cuando miremos la arquitectura, permite el acceso a varios usuarios al mismo tiempo. Entonces, los sistemas de bases de datos son un software, porque realmente son aplicaciones de software muy específicas, diseñadas para servir como interfaz de comunicaciones entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que el usuario utiliza. Entonces, estos son los sistemas de gestión o administración de bases de datos, DBMS, Database Management System, que son ¿qué? Pues Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Maria, la de IBM, DB2, las de Amazon. Entonces, estos son los sistemas que administran la base de datos. ¿Qué reciben estos sistemas? Pues los queries o consultas o transacciones que se hacen en SQL, que es un lenguaje de programación, ¿sí? ¿Quién se los inventó? Ah, pues el usuario. El usuario se inventó eso. ¿Cómo? Pues porque tiene una aplicación de relación con los clientes, porque tiene una aplicación web, porque tiene un web dinámico o porque tiene otras aplicaciones que consultan una base de datos. Waze es una base, eso, integridad y disponibilidad, gracias. Waze es una base de datos. Uber es una base de datos. ¿Cómo es que se llama? Rappi es una base de datos. ¿Ustedes qué creen? Son aplicaciones, ¿no? ¿Y a dónde consultan esas aplicaciones? En base de datos. Exacto. En otra oportunidad, alguna vez dijeron, también en una capacitación creo,
que todo esto también son al mismo tiempo inteligencias artificiales. Entonces, ahí también a veces me surge la duda porque no entiendo determinar qué es cada cosa, ¿no? Porque ahí sé No, que la inteligencia artificial no, está involucrada en no, todo una eso. base de datos es donde yo tengo la información, ¿sí? Pero como inteligencia artificial no la veo. Las inteligencias artificiales sí utilizan todas las bases de datos que tiene la humanidad y que han podido digitalizar para poder crear sus modelos. Pero eso no quiere decir que la base de datos sea una inteligencia artificial. Más bien es al revés. La inteligencia artificial sí utiliza bases de datos. Ok, Muy grandes, inmensas, gigantescas, por eso las llaman Big Data. pero una aplicación sí puede ser una inteligencia artificial porque, digamos, el Waze, cuando basado en sus parámetros detecta que un camino se congestionó rápidamente, sugiere otro. Entonces, sí, el Waze consulta bases de datos, Ujú. pero entonces el Waze sería la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque alguna vez Digamos que puede tener, yo realmente no conozco, de hecho ni la uso, porque yo todavía tengo yo fui mensajero, mi primer trabajo fue de mensajero, pero puede usar una IA justamente para eso, para encontrar las rutas más óptimas en ese momento, mediante algoritmos que pueden calcular eso, ¿sí? Pero todos esos programas, que a pesar de que uno los instala en el teléfono y tal, pues acceden o utilizan una base de datos. ¿Para qué? Yo consulto, oiga, ¿cuál es la ruta de tal cosa? Ah, Google Maps. Consulto, ¿cuál es la ruta de aquí tal? Él tiene los datos, yo le pregunto, hago la consulta y él me devuelve la información y me la pone en pantalla. Sí trabajan con bases de datos. Todo trabaja con bases de datos. Todo lo que ustedes quieran utiliza una base de datos. Obviamente hay diferentes tipos. Entonces yo creo que nos toca dejar aquí porque pues, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado la clase. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, el cuadernito con los productos es una base de datos, por supuesto. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Un feliz resto de tarde y nos vemos este viernes.